Joder, pero es que eso, o sea, lo de la conciencia y del libre albedrío y todo esto, te lo decía porque no crees que, o sea, es un subproducto de tener muchas neuronas y de tener muchas neuronas que hacen trabajos muy, regiones del cerebro que hacen trabajos muy específicos y muy, Puede eh, ser, puede ser. es decir, tenemos pues una parte que es la orientación espacial, la, la visión, el oído. Sí. Muchas veces esas señales, pues no te digo que sean contradictorias, pero eh, no cuadran del todo. No, y te mareas. Te mareas, pero eso es un ejemplo, digamos, sensorial muy tonto. Pero Ujú. imagínate con pensamientos más abstractos. Es decir, Mira, te digo una cosa que probé en su momento con los deepfakes. que, Mira qué tontería, pero, por ejemplo, tú imagínate que quiero hacer un deepfake de Wyoming mm, y ya que tengo caras de Felipe y Aznar, hago este experimento, que es, cojo solo caras de Felipe de frente hacia la izquierda y solo caras de Aznar de frente hacia la derecha. ¿Qué pasa? claro que son, que Esas cambia. disonancias cognitivas que en cuanto se gira le cambia la cabeza entera. Y cuando mira, Y cuando mira bueno, de lado o ah, se queda en una cosa intermedia según cómo lo entrenes eso. Pero ¿a qué es curioso? Pues al final las disonancias cognitivas son también eso, ¿no? Un poco. Son eh, tener información contradictoria y tú de algún modo conseguir reconciliarla, o bien no pensando mucho en ella, o bien no... es, o sea, mira, un ejemplo fascinante. El fascismo, no hablo mucho de fascistas porque aquí hay followers de Facu Díaz. En el fondo yo soy fascista, ¿te imaginas? sí, aquí digamos que No, el fascismo nunca ha reprochado nada a nadie que no estuvieran dispuestos a hacer ellos mismos. O sea, no hay ¿cómo? nada que le reprochen a Stalin que no haya hecho Franco, absolutamente nada, excepto declarar la guerra a Hitler. A ver, no te he entendido, No hay perdón. nada que el fascismo reproche a nadie que no estén dispuestos a hacer ellos. Existe una disonancia enorme Ah, entre vale. lo que reprochan y lo que están... O sea, todo lo que les molesta de los inmigrantes, que si las paguitas, que si vivir aquí, que todo es algo que quieren hacer ellos. Vale, o sea, la típica proyección, ¿no? Sí, y al final eso se reduce en que creen que hay clases de gente buena y gente mala y ellos se creen mejores que los demás. Bueno, Eso también pasa a la izquierda, pero ellos en concreto creen que sus derechos, sus privilegios son derechos y los derechos de los demás no existen. ¿tú crees que, es una pregunta loca, ¿eh? Pero tú crees que el cerebro, así como lo tenemos, está programado para ser de derechas, para ser conservador? Creo que hay gente con una tendencia clarísima, incluso dentro de la izquierda. O sea, gente con la que hablo, que pienso que tienen un espíritu emprendedor, digamos, que en el momento en el que estén en una posición privilegiada van a dejar de ser de izquierdas. Y yo, que técnicamente soy un emprendedor, de momento no he dejado de ser de izquierdas. Pero ya Bueno, soy un patrón. Ya ahora tengo un empleado que trabaja 2 horas al día. Y, y la sensación es muy rara para mí porque no me reconozco. Pero es una sensación, ya te digo, muy rara. Pero creo que sí que existe una tendencia no a ser de derechas, sino por ejemplo, a idolatrar a héroes romanos o a fascinarse con Walter White más de lo adecuado. Es decir, a ti y a mí nos gusta Breaking Bad, deduzco que te gusta, en realidad creo que nunca hemos hablado de esto, no, pero sí, pero sí, me gusta. Breaking Bad es la releche y Walter White no es un ejemplo a seguir en nada. Y Pero sin embargo lo hay gente, admiramos. claro, pero ¿lo admiramos más como personaje o como construcción de personaje? Porque hay gente que le admira como héroe. Ya, a mí me pasa eso con la guerra de Ucrania.
Es decir, Tú estás flipado con la guerra de Ucrania, eso lo sabemos. estoy Los 10 followers que había aquí antes de que entraran los de Facu lo saben. bueno, estoy preocupado porque están matando a gente y me preocupa. Pero yo que soy pacifista y cobarde, sobre todo cobarde, no puedo dejar de sentir algo cuando veo a esos chalaos, porque no tienen otro nombre, que o sea, van prácticamente a morir por nada, Sí, por honor, por yo qué sé. Eh, porque no quieren que les conquisten. sí, pero eso de, pues somos 10 y nos están atacando por todos lados, con tanques, con aviones, pero no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Pues hay algo en mí que se dispara y que dice, joder, cuando sé que yo no, racionalmente, no tiene ningún sentido. O sea, a lo mejor es rendirse. Rendirse en el primer momento y huir, sobre todo huir. También con los deportes, ¿no? Es esa sensación de cuando ves a un tío que llega cojeando a la meta de la maratón, que se te pone la piel de gallina, por algo, no sé por qué. Yo, fíjate, eso en concreto no lo siento. Tengo muy poca empatía con los deportistas. En general. Claro. O sea, no soy nada deportista y a mí una competición así de arbitraria no me llena absolutamente nada. O sea, para mí que la maratón sea 40 kilómetros y no 30, no le veo ningún sentido, pero eso soy yo. Soy yo que mis hilos de pensamiento han ido por otro lado. Pero, por ejemplo, me flipa defender a tu país. Estoy de acuerdo contigo en que es acojonante, sobre todo siendo profundamente apátrida como soy. O sea, creo que hay una distinción, o igual es otra locura en la que no sé ver la diferencia, o le busco una diferencia que no hay. Pero para mí sí que hay una distinción entre que se quiera independizar un cacho de España o que invadan España. Sí, totalmente. A ver, Para mí, si ahora llegan los franceses y nos hacen que hagamos, que tengamos otro 2 de mayo, yo estoy ahí. yo no. También te digo, intentaría colocarme en desinformación, en espionaje para poder joder En o sea, deepfakes. hacer deepfakes de Macron y todo esto. Quiero pensar que me llamarían a mí de los primeros. Pero quizás yo soy parcial, totalmente parcial, pero los franceses pues que nos invadan, es que me da igual, francamente. Pero Rusia, es que no, joder, Putin es malo, es malo. No, Putin es la única persona del mundo que creo que es importante que muera. Yo no Que sé para que yo diga esto, o sea, yo he discutido con americanos en Twitter porque cuando Trump cogió el COVID y yo dije que no quería que muriese. Y me llamaron de todo. O sea, hubo 48 horas en las que se creía muy posible, y probablemente lo era, que Trump se muriese del COVID. Y me llamaron de todo y gente llorando y en plan, mi hermano está en la pena de muerte por no sé qué historias. Sí, pero el hecho de que él muera no quita. O sea, ¿cómo le explicas eso a esa gente? Al final es la única vez en mi vida que tengo que silenciar una discusión conmigo. Que discusiones con otros tal vez, pero conmigo. Y yo aprecio mucho el derecho a la vida que elija cada uno. Estoy a favor de los tratos paliativos y de suicidio asistido y estas cosas. Pero si pudiera elegir que muriese una persona en el mundo, sin duda sería Putin, ya. Y si no estuviera Putin, no elegiría a nadie. Pero tú has visto, Y esto te lo digo en cualquier momento. Te lo digo en cualquier momento de mi vida, ¿eh? Bueno, los que le van a sustituir. Sí, ¿tú has visto los programas de televisión rusos? Pero O eso sea, es propaganda, eso sí, es sí, sí. diario. Vale, pero es al rojo vivo.
Creo que es más OK Diario que el Rojo Vivo, pero sí. Pero es que esa es la tele estatal. O sea, Claro, Telemadrid. joder. Ya, pero no hay... Te lo digo No, de todas a maneras. ver, mira, fíjate, el hecho de que tenga una ideología relativamente parecida a la de Wyoming no ha tenido nada que ver con que a mí me contraten en el intermedio. Ujú. Probablemente me lleve mejor con ellos que si pensase lo contrario. Porque al final el programa es muy claro y de hecho en la sexta es lo más indistinguiblemente, o sea, lo más claramente de izquierdas, porque lo otro como que va, pero luego igual... Yo en el intermedio estoy comodísimo. Eso pasa en todos los medios, en realidad. Igual con un tío que hace efectos especiales, no, pero con un redactor, con un periodista, con un entrevistador que en el ABC no echan a nadie por rojo. Sencillamente es que No, ningún rojo se ofrece. Y yo pero... creo que en la tele estatal rusa llevan ya 20 años creando una desinformación que es como los GANs. Se ha retroalimentado tanto que ahora están todos locos. De no, hecho, toda la oposición rusa es gente joven que no ve la tele. La gente mayor que ve la tele, o sea, nuestros padres, todos están a favor de esta invasión porque a todos se les ha vendido como algo imprescindible, imparable. bueno, mi madre estaba convencida de que Putin es comunista. Eh, No, no, en el momento en el que interesa decir que es el enemigo a los de la derecha, ya hay que borrar todas las fotos que se han sacado con él y todo esto. Pero es lo que te decía, o sea, dime algo que haga Putin el comunista que no querría hacer Vox. ya, no, no, nada. Nada. Nada, nada. Invadir Marruecos, invadir Gibraltar, el Donbass gibraltareño, Pero, manejo con absoluto control de la tele estatal claro, y es que la diferencia... liberalismo quizá. No sé, mira, yo he viajado por trabajo, he viajado a unos cuantos sitios raros. Y te aseguro que mm, las dictaduras no molan nada. O sea, No. no molan nada, nada. O sea, ir a un país donde hay ni siquiera dictadura, donde Rusia no mola nada. Es un país que, no digo la Yo estoy gente, ¿eh? seguro de que Rusia, o sea, el gobierno no mola nada. Yo creo que los rusos, con un gobierno decente y 20 años, se convertirían en gente maravillosa. O sea, se Yo, convertirían en finlandeses. a ver, no voy a generalizar porque es absurdo. Y es como decir que me caen más los de, yo qué sé, los de Uganda, por decir Claro, algo. ya. Pero, pero te aseguro que, o sea, yo volviendo de Rusia hicimos escala en Alemania, no me acuerdo, en Frankfurt. Ujú. Y los alemanes me parecían sicilianos a su lado, al lado de los rusos. Del ruso, Dando abrazos. sí, a ver, y eran majísimos los rusos que conocimos allí. Ujú. Pero yo creo que todos tenemos traumas nacionales, aunque seamos apátridas, aunque nos sude el rabo el patriotismo y la nación y todo esto. Pero todos llevamos encima traumas nacionales y Ah, sí, por supuesto. Y que se retroalimentan las cosas. Mira, hay una cosa en Machine Learning que en el fondo es lo más obvio, que es el refuerzo. Que es que tú entrenas algo y empujas hacia una dirección concreta a base de reforzar esto, que es con 1 millón de imágenes mejor que con 10.000, ¿no? De hecho, por eso ahora funciona y hace 20 años no funcionaba. Los ordenadores son mejores, pero sobre todo hay Big Data. Hace 20 años no había Big Data, hace 20 años había datita. Pero ahora sí que es factible entrar en Flickr, descargarse 1 millón de fotos, intentar clasificarlas de alguna manera y con eso poder entrenar en plan, hazme chihuahuas, ¿no? sí. En el momento en el que dejas de reforzar y sigues entrenando, ese refuerzo se pierde. Eso es muy curioso. O sea, si a mí me interesa que un personaje no parpadee, puedo darle imágenes sin parpadeos.
En el momento en el que le meto algún parpadeo, eso se pierde por completo. ¿Vale? Ese refuerzo es, para mí, tiene una traslación exacta con cómo funciona nuestra cabeza. Si a tu tío el facha le quitas la copa y la razón durante un mes y le pones la serie público, deja de ser facha. Igual un mes a esa edad es difícil, pero por lo menos empezaría a hacerse preguntas. Y no digo que dejase de ser de derechas, pero sí creo que empezaría a poner matices en lo que piensa, porque lo que piensa está en esa burbuja que va de eco chamber, patata. Hay una opción, hay una opción. A mí lo que me parece fascinante de todo esto es que, siendo Putin el mayor genio de la desinformación que ha habido en la historia, porque nadie ha creado tanta desinformación como él, o sea, nadie. O sea, hay gente que ha creado mucha desinformación, que si Hitler, que si Mussolini, que si quien quieras. Que si reyes medievales que convencieron al mundo que eran dioses o faraones egipcios. Pero los faraones egipcios que predecían las subidas de la marea del Nilo. Esa mierda. No, pero la gran paradoja es que, no sé si te acuerdas, hace un mes o así, que salió un informe probablemente verídico, o sea, no se puede confirmar, pero era un informe interno de lo que es ahora la KGB, que decía que la invasión de Ucrania no tiene salida posible. Y era un desastre desde el principio, y cosas como que los camiones no se les habían cambiado las ruedas entre tanto tiempo que era imposible que llegasen la mitad hasta el objetivo. O sea, que el ejército era un desastre, y es una de las cosas más humillantes que le han pasado a Rusia en su historia, ese informe. Pero ese informe no existe. Ese informe no existe para los rusos. No existirá. No, pero lo interesante es que la invasión ha ocurrido porque todos los factores con los que estaba jugando la cúpula del gobierno estaban basados en desinformación. ¿Por qué? Porque si tú eres ministro del ejército o de lo que sea y tienes un delegado en la... Es que no me acuerdo cómo se llama la KGB de ahora, pero entiende lo que quiero decir. Sí. Tienes un delegado que hace análisis, ¿no? Un analista de la CIA, pero en Rusia. Y ese análisis consiste en qué pasaría con Moscú si cae un meteorito. En realidad, ese análisis es qué pasaría en Moscú si cae una bomba atómica. Pero se encarga un meteorito porque no se quiere dar miedo al equipo de personas que va a hacer juegos de guerra o que va a hacer un análisis estadístico o estas cosas. Entonces, esta gente recibe este encargo, a los 3 meses se entrega un informe completo, y si ese informe completo dice algo que perjudica a la imagen del ejército, el ministro del ejército le interroga y le dice: ¿usted qué está diciendo? ¿Qué se ha creído que es Rusia? ¿Usted cree que Rusia va a rebajarse a fracasar en una evacuación en caso de meteorito? No, señor. Usted va a cambiar este informe y va a demostrar lo que todos sabemos, que es que Rusia es un gran país preparada para cualquier contingencia. Y lo que le llega a Putin al final es que el ejército va muy bien, que el ejército está preparadísimo, que la sociedad está a favor de todo lo que él proponga, y el más desinformado del mundo a la hora de invadir Ucrania ha sido él. Eso es lo que plantea ese informe, que puede ser mentira, puede ser una desinformación creada por la CIA o por la CIA ucraniana, no tengo ni idea. Es que... pero es fascinante porque la prepotencia con la que sí que se ha demostrado que anduvo Rusia la primera semana, hasta que vio que eso no iba a ser un campo de rosas, la prepotencia estaba ahí, eso seguro. Sí, bueno, pero y al final... Por eso te decía lo de la manera de ser. Antes no me acuerdo quién ha sido que ha dicho una cosa que decía que lo de la tele rusa es acojonante, pero es que aquí tenemos 13TV, y es verdad, o sea, si tú ves 13TV... Sí, claro, pero 13TV no es televisión española. Y el gobierno no cierra a los que se oponen a la narración, al relato del... Aquí tenemos, sí. pues,
la Aquí marea, tenemos el salto 13TV diario. con un gobierno venezolano, bolivariano. Sí, pero a la vez eso, puedes ver la sexta. O sea, digamos que en los países totalitarios te comes la propaganda estatal. En los países normales, tú eliges la propaganda que quieres consumir. Sí. Mm, pero evidentemente es propaganda. O sea, la gente lo que quiere es reafirmar sus ideas, no quiere incomodidad. Tú no quieres noticias que joder, es como si vas al cine a ver No, no, ninguna. entretenimiento y te hacen pensar. Y es como, bueno, tú quieres que te reafirmen. El tema es que los países que son muy, muy totalitarios y muy corruptos, eh, el caso de lo que explicaban, bueno, lo que he oído explicar, que es eso, el tío que se encargaba de revisar los tanques, decía, tenemos que seguir el mantenimiento de los tanques, ¿cómo está? Él no quiere problemas, por tanto va a decir que está todo bien. Sí, eso pasa. O sea, tú no piensas ni en el país, ni... No, tú piensas en tu superior y en tu pellejo. En los países totalitarios te vuelves muy egoísta, pero por una cuestión de supervivencia. Que es que piensas A en... mí, mira, en esto yo creo que el comunismo no puede funcionar, ¿vale? Creo que el comunismo es imposible que funcione. Hay una parte de mí a la que le gustaría que funcionase, pero no puede funcionar por una razón que son los trepas. O sea, en un mundo capitalista, los trepas están suficientemente repartidos. O sea, puede haber, mira, antes hablaban aquí de Negre, más trepa que él. Los trepas están repartidos y puede haber trepas en Coca-Cola, puede haber trepas en SEAT, puede haber trepas en el Santander. Y luego están los trepas de los medios y luego están los trepas de política. O sea, existen muchas maneras de ser trepa y luego ya que te salga mejor o peor, que tengas más o menos suerte o que tu posición natal te permita empezar más arriba que otros. Pero hay mucha gente que tiene un espíritu trepa que es imparable. Y eso está asociado con lo que te he dicho antes de los que se fijan en los que son superiores y los que son inferiores. No puede haber, no hay suficiente gobierno para tantos trepas en un sistema totalitario ni comunista. Ahí es donde está el gran problema de los sistemas totalitarios. O sea, al final, toda la propia estructura solo son trepas, porque todos están ahí. Porque ¿dónde van a estar si no? El cuerpo les lleva a hacer todo lo posible para ir al único sitio en el que se puede subir. Y si no, bueno, eso es una cosa como muy concreta. Pero yo lo relaciono con lo que decías tú de las GAN y el refuerzo. El refuerzo, o sea, basta que le metas una imagen incorrecta para que aquello se hunda. El típico experimento, bueno, la teoría de juegos, ¿vale? Sí. En la cola del supermercado. Si todo el mundo hace cola, pues va bien, pero viene el espabilado que se cuela, se lleva todo. O sea, es los Sí, halcones y las además es palomas. la teoría de juegos cuando hay escasez de papel higiénico por el COVID. Exacto. pero, pero el experimento ese de halcones y palomas, ¿no? Sí. A la que metes un halcón entre las palomas se extinguen. Bueno, se extinguen. Tienen las de No, perder. su población se reduce lo suficiente como para que tarde mucho en reponerse, patatán, pero entonces los halcones también se extinguen porque viven de comer palomas. Sí, vale. Pero O sea, hay un mundo ahí muy, 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 muy complejo. Recuerdo con 14 años o 15, en lugar del verano del amor, lo que tuve ese verano fue leerme El gen egoísta y crear una evolución artificial con un programa que se llamaba el Deep Games Studio, que fue mis primeros pinitos en programación. Discúlpame un segundo, Milian Jadel. Lo que acusan de comunismo actualmente es a todo aquello que intente garantizar techo y comida a todo el mundo. No, eso no es comunismo. Eso es dignidad humana. Eso es dignidad humana y creo que incluso podría tenerlo la derecha.
Joder, es que lo ha tenido en Europa. Lo tuvo No, unos pero años. lo que quiero decir es que el ejercicio que hice, la emulación que hice, simulación que hice con el programa este es un píxel. Es una paloma recatada o... ¿Cómo era la otra palabra? Que es lo contrario de recatado, así que no suene muy mal. Descocada. Descocada y recatada. Y luego había fieles y galanes. Los galanes pillan a una descocada y la descocada se queda cuidando un huevo. Los fieles pillan a una hembra y cuidan el huevo con ella y por lo tanto el huevo va a crecer mejor y va a tener más alimento y no hay peligro de que la hembra sufra porque es un trabajo de dos en lugar de uno. Los galanes no pueden estar con las recatadas porque las recatadas no se acuestan con el primero que ven. Entonces, existe una dinámica de que según cómo empiezas, las poblaciones empiezan a subir y bajar de forma muy loca. en ciertos ciclos. Es muy bonito y lo que yo hice no tenía suficientes ejemplos para poder hacer un estudio completo. Pero lo que sí se sabe, o sí más o menos se entiende, es que no existe ningún ecosistema sin caos absoluto. Claro. Es decir, tú coges un barril, pones unas algas y lo dejas al sol a una temperatura adecuada y el barril está herméticamente sellado y las bacterias de dentro empiezan a reproducirse y se ha comprobado que hay estallidos de población que no ha habido nunca jamás en 20 años estudiando el barril de una bacteria que de pronto tiene unas condiciones óptimas para multiplicarse mucho más que las otras y en una semana pasa a ser el 90% de la población del barril. Pasa del 0,1 al 90%. Pero luego eso provoca que todas las demás estén jodidas y al final lo complicado es cuando se extingue alguna que cambia por completo lo otro sin retorno. Sí. Pero incluso cuando se extingue alguna puede quedar los genes para que Sí. por transferencia horizontal se puedan transmitir. O sea, es un mundo fascinante. Eso es... La evolución me flipa, por cierto. Sí, sí, bueno, es una maravilla. Mira, como anécdota, el gen egoísta lo acabé de leer en Pyongyang. ¡Qué buena idea! Es muy buena idea. Muy buena ¡Qué buena idea! ¿No llevaste 1984 para rematar? No, es muy típico. Pero me interesa un montón el tema este de los equilibrios, sobre todo en la teoría de juegos. Y he visto un montón de simulaciones de estas, ¿no? Entre los sujetos que colaboran y los que se aprovechan. Sí. Los desequilibrios que se crean, lo que decías tú, hay algunos que acaban en extinción catastrófica, que significa la destrucción de Sí, pero cuando el campo es lo suficientemente grande, exacto, o sea que es muy poco probable. es muy Puede poco haber, probable. o sea, un meteorito no causaría la destrucción de la vida en la Tierra, pero igual un meteorito al año durante 100 años sí. Sí, pero ya es diferente acabar con la vida en la Tierra que, por ejemplo, que el comunismo funcione. O sea, para que... ¿Para qué has dicho? Ahí para mucha gente es lo mismo. No, me explico. Me imagino a Pascal diciendo, no veo cuál es la diferencia. Me explico. Un equilibrio en el ecosistema es el estado natural. Todo tiende al equilibrio, aunque se desequilibre. En cambio, el equilibrio, pero inestable. O sea, de hacer así, o sea, sube y baja, pero no es así nunca. Todo tiende al equilibrio. Que acabe equilibrado, no. Pero claro, Vale, si una cosa sube demasiado, pues acaba bajando. Sí. En cambio, hay cosas o estructuras que son mucho más cerradas y mucho más... mucho más concretas, en las que las maneras en que puede fallar son infinitas. En cambio, las maneras en las que se puede hacer bien son muy pocas. Muy pocas. A la que fallan... ¿A qué te refieres? Ponme un ejemplo de eso. El comunismo. Vale. Por lo mismo que decías tú, a la que empieza a haber trepas, a la que empieza a haber alguien corrupto, alguien que se salta las normas, eso es un efecto dominó. O sea, es como una coreografía. Sí, es una coreografía. Es a la que uno empieza a bailar mal. No, pero creo que prefiero
El efecto dominó. Incluso una conga. No, no, el tema es lo de todo ¿por qué venía esto? No lo sé, no lo sé. Por el Estábamos hablando de comunismo. deepfakes. Sí, el comunismo que no funciona, que si somos de izquierdas, de derechas, que el cerebro. Ah, sí, una cosa que flipé mucho. Buah, estoy volviendo a hace una hora, casi. Creo que Em, éramos más interesantes hace una hora, también te lo digo. el cerebro, El cerebro, el cerebro. el cerebro. Celebro verle bueno. Voy a hacer una pequeñísima pausa. Te dejo a ti solo, porque mi próstata pide paso. ¿De Tu acuerdo? próstata pide paso. Pues mira, voy a aprovechar para intentar contestar a preguntas de IA y cosas así. Voy a intentar subir un poco para arriba. ¿Una IA podría gobernar? Uy, qué difícil. Yo lo que he descubierto es que con los NFTs ha habido una moda enorme de que la ley debería ser un código de programación y eso es una idea horrible. Eso me da verdadero terror y hay un vídeo de Dan Olson maravilloso sobre el desastre que son las criptomonedas y los NFTs. Y por ahí creo que todo lo que es unir programación con gobierno puede ser un peligro. Porque si no sabe conducir, ¿cómo va a saber gobernar? ¿No? Por otro lado, sí que es cierto que una IA puede crear modelos que sirvan para aprender para gobernar mejor. Porque al final las IAs pueden ayudar a... Del mismo modo que... ¿Un vídeo de quién? Ah, Dan Olson. Espera, voy a escribirlo aquí. The Problem with NFTs. Es espectacular, creo que tiene subtítulos en español. Son, creo que 2 horas y media de vídeo que son extraordinarios. Las IAs sirven para crear modelos de lo que puede pasar en el futuro. Y eso sirve para meteorología, sirve para el ejército, sirve para muchas cosas. Entonces, no tiene por qué aprender a gobernar, pero sí puede servir para intentar que un grupo de humanos intente gobernar mejor. Los USA son muy buenos creando contrainformación también, por supuesto. De hecho, son muy buenos, pero al final tampoco les funciona tan bien. Porque todos los gobiernos que intentaron, todos los puppet governments que crearon durante los 60, 70 y 80, luego les han salido ranas. Así que... Algo interesante que leer sobre esto, lo único que se me ocurre así interesante es el informe que puedes encontrar en Internet. Creo que lo tiene la revista Time, creo que lo puso por primera vez la traducción en inglés. El comunismo no es tener que todos tengan una casa, no. De hecho, eso es la Constitución española también, que no es nada comunista. Bueno, un poco. Si hubiera lo que haría de verdad un sistema comunista. Ja, ja, ja. No sé si eso lo dice en plan bien o en plan mal. Yo tampoco. Yo tengo que reconocer que Me no. parece un buen comentario en cualquier sentido, de todos modos. Ahí lo dejo, ¿eh? Es como... Fíjate, me acuerdo un amigo en la universidad que era súper comunista, era de un pueblo de Huelva, que era el único pueblo francamente de izquierdas de la zona, cerca de Lepe, de Cartaya, que alrededor de ese pueblo la gente creía que los comunistas solían azufre y tenían rabo. O sea, estoy hablando del año 2000. Los mayores de los pueblos de alrededor en el año 2000, dicho por él, que bueno, él también créele del todo, pero el tío decía que es cierto, que yo soy súper comunista, pero incluso si no podemos llegar, cualquier cosa que nos acerque un poquito más al comunismo que a lo otro es mejor. Y probablemente eso sea cierto. Probablemente. A ver. No lo sé. El juego de la vida es precioso. Bueno, volviendo, no sé si has acabado de contestar preguntas o...
Sí, bueno, es que hay mucho comentario sobre comunismo que igual ha sido meterse en camisa de 11 varas. Yo no tengo 11 varas es el próximo nombre de mi empresa, por cierto. no tengo ni idea, ¿eh? de lo que es el comunismo en realidad. Ni nada más remota idea. Mira, Vox ha dicho en la última semana que quiere eliminar las comunidades y la sanidad pública porque es una lacra, literal. No solo eso, quiere traer las pistolas de los americanos. O sea, es como, vamos a coger todo lo malo que tienen los americanos y vamos a traerlo aquí. Pero ¿Por qué? Porque es así, ganaremos dinero nosotros porque se instalarán lobbies que nos sobornen. Es la única explicación posible, porque ideológicamente es que son ridículos. Pero bueno. sí, o sea, es inconcebible. Es inconcebible que esta gente... Bueno, Sí. no, lo grave es que no... Lo grave... Los partidos de ultraderecha, y yo creo que la ultraderecha en España es muy sui generis. O sea, no es una ultraderecha nazi, lo que entendemos por nazi o No, lo decía que el neonazi. otro día. Por lo menos Le Pen es proteccionista. Sí, Pero es que aquí, claro, es una pregunta gorda. Si los chinos hacen una oferta por Telefónica y la decisión de permitirles comprarla o no comprarla es de un tío de Vox, ese tío de Vox diría que sí o que no. Y el que dice Telefónica dice Repsol o Endesa. O sea, liberalismo o patria. lo que digan las encuestas. O sea, te aseguro que no hay ideología ahí detrás. Hay intereses, es la evolución. O sea, son nichos que van ocupando. Hay mucha gente cabreada con, pues yo qué sé. La respuesta es dinero, efectivamente. Diría Marcel. Las respuestas son votantes. Eso, lo que dice Drapcat, he oído a gente muy joven hablar a favor de Vox por sentirse alternativos, flipa. La respuesta a eso es Es Trump. es que tengo una trilogía de libros espectaculares de una cosa que me documenté de los años 20 para un cómic que publicaré algún día, que era novela de un literato y que es Cansinos Asens, un escritor de esa época, maravilloso, que cuenta su vida y habla de gente que iba conociendo, que si sus enfados con Gómez de la Serna, que si sus cosillas con Carmen de Burgos, o sea, cosas de esa época. Y una de las cosas que me interesa mucho de las que cuenta es que en el momento en el que se instaura la República, la rebeldía es ser facha. Y contra eso no hay nada que hacer. O sea, los rebeldes entre 1931 y 1936 eran fachas. Porque el gobierno imperante no acaba de gustar a todo el mundo y si tú eres joven y tal, no hay otra que oponerse al orden. Es triste, pero... Es el populismo, es la demagogia. A mí, o sea, que sean de extrema derecha es un nombre. A mí lo que me preocupa es la normalización, o sea, la contaminación. Que temas que la ultraderecha considera importantes que se introduzcan en el discurso político. Eso es terrible. Y lo hacen tan bien que me da verdadero pavor. Es culpa O sea, ¿cómo cojones es posible que de pronto sea un debate en España en la semana más desafortunada de armas de Estados Unidos que quiera tenerse, que esta gente quiera tener armas? O sea, los mismos que han estado durante décadas diciendo que ETA tiene que depositar las armas, ahora quieren llevar armas, quieren que ETA pueda llevar armas. Es una gran idea. Es una gran idea. Yo no quiero pistolas en casa. O sea, somos Yo no quiero depresivos. pistolas en tu casa. En mi casa no. Sí. No, pero yo no quiero que tú puedas tenerlas. No, O sea, nadie. mira, Es que es una... comunismo o libertad. Hay una movida que a mí me parece acojonante, que es el modo europeo de ver la libertad y el modo americano de ver la libertad. Y esto también son los vicios que tiene cada cultura. O sea, en Estados Unidos, si yo tengo cáncer y tengo que elegir entre pagarme la cura del cáncer
o llevar a mi hija a la universidad, aunque yo no acabe de ver cómo se gradúe, eso es libertad. En Europa, por ahora, libertad es no tener que tomar esa decisión. O sea, esta gente no entiende que hay grados de libertad, hay estratos de libertad que se oponen a otros estratos de libertad. Pero eso es un problema, igual que te hablaba de Rusia y de los traumas. Estados Unidos es un país recién fundado. O sea, se fundó hace 4 días. ¿Quiénes lo fundaron? Calvinistas. Fundamentalistas religiosos que huían de Europa, o gente, digamos, eran o lo mejor o lo peor. O sea, o eran integristas o eran ilustrados. Sí, pero al final no sé si eso vale porque esos son los que lo fundaron. Sí, pero ha habido muchos inmigrantes que han llegado desde entonces y esos suelen ser lo mejor de cada casa. Sí, pero fíjate tú lo que es. Yo creo que lo hicieron muy bien. O sea, la fundación de Estados Unidos creo que, joder, me asombra lo moderna que es, quitando el pequeño tema de la esclavitud. Pero, o sea, fíjate en la Constitución, ¿es básicamente un antídoto o es una protección a lo que estaba pasando en Europa? Libertad religiosa. O sea, tú puedes creer en lo que te dé la puta gana. Sí. En los ovnis, no te vamos a perseguir por eso. No. Control férreo del gobierno. O sea, el gobierno es un servidor público, no es tu Es un amo. mundo fascinante. A mí me fascina, por ejemplo... Perdona, la segunda enmienda, la de las armas, sí. viene de ahí. Viene de ahí, que era cuando Estados Unidos, no sé si todavía estaba en guerra o acababa de... Por ahí andaba, sí. Sí. Tuvo que ser posterior. Tuvo que ser posterior porque la Constitución fue después de terminar la guerra y lo sé porque Hamilton le propone a Aaron Burr hacer... que el musical de Hamilton es una referencia histórica guay para entender la cronología de los hechos. Pero bueno... Pero no, las enmiendas llegaron después de la Constitución y la Constitución llegó después de la guerra. Pero sí, pero que no es de 1930. Estaban alerta por si los ingleses volvían, eso seguro. Por si los ingleses volvían, por si venía un presidente que decía, oye, vamos con los ingleses. No, o sea, el pueblo tiene que haber una manera de que... ¿Sabes una historia brutal que escuché hace un año así en Radiolab? Creo que era Radiolab. La segunda enmienda, que es la menos comentada por los padres de la Constitución americana, con mucha diferencia, o sea, no hay ningún texto de Jefferson explicando la segunda enmienda, pero igual hay páginas y páginas explicando la tercera o la cuarta, ¿vale? O sea, no tiene ninguna página en su diario reflexionando sobre la segunda enmienda, nadie la tiene. Y de hecho está construida de una forma muy poco gramatical y es muy rara. Bien, corte A, años 60. ¿Quiénes son los primeros que hacen uso de la segunda enmienda? Los Panteras Negras. Los frikis de las armas que hay ahora no son solamente los nietos de la gente del oeste que vivía en un pueblo y que tenía que tener una pistola por si venían los ladrones como si por si venía un coyote. No son solamente esos. Son gente que vio que los negros empezaban a armarse porque decían que era su derecho y dijeron, coño, el nuestro también. Sí. Y la Asociación Nacional del Rifle, que hasta entonces era algo súper minoritario, con una serie de juicios y defensas legales de los abogados de los Panteras Negras para explicar su derecho a armarse, fue como o eso, o que le han echado la culpa a los negros en eso como todo. Claro, que también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es una historia... Pero es una de esas cosas que es como... Joder. Como dijo Homer, sí señor. ¿Cómo puede ser que algo que es tan puntual, que se refiere a un momento histórico tan puntual, se tome tan en serio? Hay enmiendas anuladas. Claro, pero es que... No sé si la 17 no sé, o la 18 era la ley seca y la siguiente era anular la ley seca. Claro, imagínate.
Que por cierto, una reflexión muy tonta que llevo teniendo desde hace tiempo. La ley seca fue consecuencia del voto femenino. Ah, bueno, pero eso, a ver, claro, pero Estoy seguro de que sí, la primera expresión política que tuvieron las mujeres en cuanto pudieron votar fue la premisa de que el alcohol volvía violentos a los hombres. bueno, a ver, normal, normal. Y aquí Normal que en cuanto pueden votar apuntan a eso. es que en todos sitios, en la mayoría de sitios, ¿quién se oponía al voto femenino? ¿O quién tenía las de perder con el voto femenino? En en los sitios, digamos, mediterráneos, por ya decirlo así. Los sitios donde hay mucho católico, mucho donde la mujer estaba metida en casa y no podía hacer nada. ¿A quién iba a votar? Um, Tengo muchas ganas de leer Clara Victoria, que es un libro sobre el debate de Victoria Kent y Clara Campoamor. joder, Esa época me flipa. Esa época me flipa y me encantaría hacer una historia sobre esos inicios de la República. Qué bonito es. no lo sé. Bueno, volvamos a una hora atrás. Otra. Sí, otra hora atrás. Entonces arregla el sonido. No, ya hace más de una hora. Tienes que ajustar el. Ya hace más de una hora. Dime. Sobre el... Deepfakes. No, sobre el cerebro. El cerebro. Me dio una época en que leía cosas sobre neurología o lo que se sabe, lo poco que se sabe. Yo lo que sé que se sabe, que no es mucho, es que no tenemos ni puta idea de cómo conecta una neurona con otra. O sea, tenemos una idea aproximada de ciertos elementos químicos y eléctricos que forman parte de eso. Sí, no sabemos más. Pero bueno, están... Y sin embargo, han conseguido replicar un cerebro entero de gusano, que son unas 100 neuronas. O sea, en tu ordenador puedes ejecutar un cerebro de gusano. Sí, pero es que estamos hablando de... Es un problema, creo yo, cuantitativo. Disculpa un segundo. Chris Roland defiende que las neuronas funcionan con unos corredores que llevan un papel en un mensaje, que llevan un cuerno así, que salían en Érase una vez la vida. Se llamaba Érase una vez la vida. La vida es así, es la música de cabecera. Sí, no, las neuronas, para que no sepa, o sea, es como una cosa así, que se llama dendrita y se da en la mano. Cuando se da en la mano, entonces... Mira, en esto soy muy español. De las pocas cosas en las que soy un verdadero patriota. El nacimiento de la inteligencia artificial surge en España con Santiago Ramón y Cajal. Buscad en Google Cajal Neurons. Sí. Que lo acabo de escribir en el Twitch. Dime si... Buscad en Google Cajal Neurons y vais a encontrar una colección de imágenes, de dibujos que hizo don Santiago Ramón y Cajal, que son los que le valieron un premio Nobel. Fue la primera persona capaz de ver neuronas en el mundo. En la historia de la humanidad, su mérito fue que encontró unos tintes con los que coger un cerebro de paloma y aislarlos de tal manera que podía ver a través de un microscopio cómo funcionaban las neuronas. No cómo funcionaban, cómo se estructuraban. Porque lo que habían probado otros médicos, otros investigadores, era se las cargaban. Él encontró la manera de no cargárselas. Empezó a hacer unos dibujos preciosos, como puedes, supongo que los estarás mirando tú y el resto de la gente. Y el cambio social que supuso ese descubrimiento, o sea, tú imagínate que hasta ese momento se sabía que si yo te doy un golpe gordo en la cabeza, tú igual te quedas tonto. O igual, si no es tan gordo, igual pierdes el conocimiento o pierdes el equilibrio. Y si te doy un golpe suficientemente fuerte, te mueres. Eso no te pasa en el brazo, eso no te pasa si no te desangras, eso a veces te pasa en el corazón, a veces te pasa en el pecho, a veces te pasa en la tripa. Pero en la cabeza seguro. Y que un tiro aquí te deja seco. Entonces, tú piensas en la diferencia mental que hay en la gente en el momento en el que pasas de pensar que el cerebro es una masa viscosa
a pensar que es una red. Mm. Eso lo cambia absolutamente todo. Hasta el punto de que es ahí donde empieza la moda de empezar a pensar en robots y empezar a pensar en inteligencia artificial. O sea, pensamos que es algo nuevo, pero las 3 leyes de la robótica datan de 1942. El test de Turing es de 1950. Entonces, en 50 años, Cajal consiguió que se pasase del alma a otra cosa. Y no solamente en esto. O sea, fue el momento en el que, al ver esas estructuras, la gente empezó a pensar qué químicos afectan a esto. Que el alma está aquí, la felicidad está aquí, los orgasmos están aquí. ¿Con qué nace un bebé? ¿Tú, cuando eras bebé, sabías si eras de culo o de tetas? Por decir algo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Y luego ya existen preguntas mucho más complejas de hasta qué punto puede ser un cerebro de un recién nacido gay. ¿Es genético? ¿Es durante la gestación? ¿Es posterior? Igual existen ciertas tendencias que pueden marcarse, pero eso es un debate jodidísimo. Y para andar eso es como pisar huevos. O sea, es muy complejo y es todavía más fascinante que complejo. Sí. Mira, otro ejemplo muy loco. Pon que yo no aguanto el frío. O no aguanto el calor, da igual, uno de los dos. Pon que no aguanto el frío. Las terminaciones nerviosas que yo tengo en la piel que llegan a mi cerebro, que informan del frío, son exactamente las mismas que tienes tú. Pero yo no lo aguanto y a ti te encanta, por ejemplo. ¿Qué cojones nos ha pasado para que la misma información a mí me repulse y a ti te fascine? Sí, sí, sí. A mí todas estas preguntas me vuelven loco. Y Pero es increíble. yo creo que es una cuestión de magnitud. O sea, y bueno, del caos. Que un cambio aquí pues provoca otro cambio mucho más grande. Eso, que a ti te encante el calor y a mí me encanta el frío. Sí. Igual es que el primer día que tuviste calor que recuerdas, tu madre te echó la bronca. O comiste helado. O sea, pueden ser tantas cosas que Pues, yo lo que leí, bueno, el género egoísta, un poco. El cuerpo humano, o sea, los humanos, digamos, somos máquinas que estamos hechas para sobrevivir. Te pueden cortar un brazo, puedes vivir en condiciones miserables, pero, o sea, el instinto de supervivencia es lo más básico. Lo más básico que hay. Incluso, sí. La muerte es algo que, claro, es mucho más habitual a partir de los 30 y... O sea, a partir de los 30 y algo se dispara la probabilidad de que te mueras. Sí. Porque ya has pasado, o ya digamos, ya has podido tener descendencia. Una vez Sí. y has cuidado a los hijos, ya eres un Sí, bueno, estorbo. Claro, es que la evolución del ser humano parte de empezar a tener hijos con 16 años, 15 Exacto, sí, años. sí. Entonces, a partir de los 32 ya eres abuelo, ya da igual. Ya es un estorbo. Claro, claro. Es casi mejor que te mueras. Entonces, o sea, estamos tan condicionados por un cerebro que no sé lo que habrá cambiado en los últimos 100.000 años, pero no mucho, prácticamente nada, para sobrevivir en la sabana, en grupos de 10, 15, 40, 50, como mucho. Cazadores recolectores.
lo que leí era eso, que tanto la memoria, bueno, básicamente la memoria y los sentidos, nosotros la memoria le damos un valor que no tiene. O sea, la memoria Ujú. es un mecanismo para sobrevivir, no es un mecanismo para recordar y para... No, no. O sea, los recuerdos son lo menos fiable que hay. Los No, vas, no, los, los eso vas, también afecta a lo que hago yo. claro. Porque hasta, o sea, había un debate bastante filosófico hace 10 años, no filosófico, psicológico, que decía que los testigos de los eventos en un juicio no eran absolutamente nada fiables. O sea, recordar algo es reconstruirlo. Recordarlo 10 veces es reconstruirlo 10 veces y al final tu memoria es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Es una copia de VHS En el momento, con interferencia. No, no, ni siquiera eso. O sea, ojalá lo fuera. es el chiste de si el sol sale en el gimnasio. Sí, el teléfono estropeado. eh, Eh, y ahora, afortunadamente, de momento, hace falta gente con cierta pericia, cierto ojo y tiempo para hacer un deepfake francamente convincente. Pero eso no va a ser para siempre. O sea, yo tengo clarísimo, o sea, soy el que más claro tiene que mi trabajo tiene fecha de caducidad. Mi puesto de trabajo tiene fecha de caducidad. Entonces, a lo máximo a lo que puedo aspirar es a tener a un empleado y un socio con los que desarrollar técnicas nuevas o soluciones nuevas para problemas que igual tiene la gente o igual tenemos nosotros para intentar agilizar procesos un poco. Pero vamos, que no me cabe la menor duda de que lo que yo estoy haciendo ahora y cobrando por ello, en 5 años puede estar perfectamente en una app del móvil. Pero seguro. Pero seguro. Ahora, igual no bien, pero sí lo suficientemente bien para el 90% de mis encargos. Seguro. Entonces yo vivo con esa espada de Damocles. ¿Sabes? sí, pero tú Pero. y muchos. Porque No, claro, pero es que el tema es que yo trabajo con la herramienta que me va a comer. Pero los conductores de camiones no saben nada de esto. no. Entonces, hay Es, tantos trabajos que se van a ir a la mierda que yo estoy asustado. los que Y lo. Los creo que de lo. verdad que se va a liar muy gorda. Yo no lo creo. Si no se ha liado ya. Mm, No, no. falta. El tema será que lo pasarán mal mucha gente que no tendrá tiempo pues eso, o sea, que se quedará obsoleta y ya no tendrá manera de reincorporarse. Mis sobrinos, que la mayor tiene 9 años, estoy seguro que no tengo ni puñetera idea, o sea, no existe todavía la profesión a la que se va a dedicar. Todavía no se ha inventado, todavía no se ha descubierto. Ujú. Estoy convencido. Mira, ¿te acuerdas de la película Inteligencia Artificial de Spielberg? Sí, Hubo una campaña publicitaria única en la historia, que era un juego de realidad alternativa. A mí me flipó, yo estuve metido ahí, era mi segundo año en la universidad, creo recordar, o finales del primero, principios del segundo, una cosa así. Y fue, pues eso, año 2000. El tráiler de la película tenía un crédito final que era terapeuta de máquinas. Y creo que el nombre era Janine Sala. Claro, en una película de inteligencia artificial hay un crédito que está al lado de John Williams, que es terapeuta de máquinas, ¿no? Tú te pones a googlear Janine Sala y resulta que era una terapeuta de máquinas en el siglo XXII que era responsable de cuidar psicológicamente un barco que había asesinado a una persona. Y a partir de ahí se crea una red de webs brutal. El muerto se llamaba Evan Chan. La tía estaba en la Universidad de Bangalore, que creo que en la actualidad no existe, pero la Universidad de Bangalore tenía su propia página web. Esta gente tenía sus propias proto-redes sociales, porque en el año 2000 no se podía prever lo que iba a haber tal. Pero al final hicieron un trabajo de crear un universo paralelo precioso
Y el funcionamiento que tenía era, si tú entras en el registro de dominio, sabías que formaba parte del juego, pero como regla básica nunca se dice esto es un juego, igual que en el pressing catch, ¿sabes? Hubo momentos espectaculares, hubo gente que se unió para investigar junta, había gente que descubría la manera de hackear una web y entonces ellos planteaban una solución o un mensaje para que los recibieran los demás. Fascinante. Pero es muy interesante que ese trabajo que se inventaron de terapeuta de máquinas es el mío. A mí eso me interesa particularmente, igual a ti no tanto, pero entrenar una inteligencia artificial es como criar un caballo, pero sin exagerar, ¿eh? Es como intentar conseguir que un caballo ande de lado al ritmo de la música. Sí. ¿Cómo leches puedes hacer eso? Y tus herramientas son... O sea, el programador que ha creado la inteligencia artificial ha creado un cerebro en blanco. Lo que metas es responsabilidad tuya. Si yo no soy programador y me dan un cerebro en blanco, yo dependo de una serie de parámetros para conseguir que haga lo que yo quiero. Es muy jodido en algunos casos. Es muy jodido. Totalmente. Y te juro que después de 3 años, 4 años, siendo así de los más recurridos en España para hacer esto, todavía tengo un síndrome del impostor brutal. Pero a la vez soy consciente de que muy poca gente sabe lo mismo que yo. Pero es que sé que no tengo ni puta idea porque nadie tiene ni puta idea. Bueno, claro, porque yo sé muy poco, y a la vez soy de los que más saben. Y es una tensión absurda. Porque hay cosas que no me salen, hay cosas que me cuestan un montón. Por lo general consigo lo que me propongo. A veces tengo que hacer mucho trabajo a mano. El éxito está en que salga rápido. Pero es un mundo fascinante. Y ya te digo, al final más o menos las cosas salen. Pero el esfuerzo que hay detrás es una lotería. Porque hay caballos que quieren ir para un lado y caballos que no. Sí, bueno, pero... ¿Entiendes? Sí, pero... y luego está que no se te cague en el momento de la exhibición. Eso es una parte de la metáfora que no se me había ocurrido hasta ahora. Yo creo que más que un domador de caballos, es alquimia. Sois alquimistas. Eres alquimista tú. Tiene mucho de alquimia, sí. Sí, porque va de echarle unos polvos mágicos al principio, luego calentarlo durante 2 días a esta temperatura. Sí, tiene mucho de alquimia. Y supongo que llega un momento, o que puede llegar un momento, en que no sabes si ha sido porque lo has hecho cuando había luna llena o porque le has echado un granito de mostaza. O sea, que... Sí, no, pasa. Y esa es la ventaja que tengo con el intermedio, que es que puedo hacer ese tipo de experimentos. Puedo entrenar en luna llena. Sí. Puedo entrenar el mismo modelo 2 veces distintas para ver si el resultado es distinto y incluso sin cambiar parámetros, ¿sabes? Para ver cómo distinto es el resultado partiendo de lo mismo. Debería ser exactamente igual. Si lo dejo 8 horas, 2 días, uno y otro, va a salir exactamente igual y no sale igual. Como los cambios que se hacen en las neuronas son aleatorios, lo mismo que hemos hablado antes de que yo me fijo más en el ojo derecho y tú en el ojo izquierdo, un modelo de inteligencia artificial puede aprender de maneras distintas a hacer lo mismo. Y eso es fascinante también, porque al final todas las caras son la cara de Felipe González, pero son versiones distintas de la cara de Felipe González, aunque todas cuelan. Ya. Es una locura. Sí. Me flipa. O sea, soy el primero en reconocer la enorme suerte que he tenido de acabar en un puesto de trabajo que... ¿Quién programa a los programadores? Es un puesto de trabajo que me permite experimentar. ¿Quién programa a los programadores? Pues de momento los programadores son inteligencias naturales que se programan a ellos mismos, pero también están nuestros padres y nuestros profesores y la escuela de la vida. Sí, y los genes.
Los genes también. Eh, Todo va junto, pero tampoco ya sabes que es importante no darle a los genes toda la importancia que se le da muchas veces. no, pero a la evolución sí. Mm. Eh, Tal vez los genes te predisponen más a determinadas situaciones en determinados contextos. los genes son las neuronas. Es la caja negra, por decirlo así. No, pero, o sea, es la caja negra, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Hay varios factores importantes. Yo me acuerdo, el mejor profesor que tenía en mi vida fue de biología y nos enseñó la evolución. O sea, yo todo lo que sé de evolución no se lo debo a Dawkins, se lo debo a Thomas Nickel del Colegio Alemán de Bilbao. Era un tío increíble y aprendí evolución en alemán. Como tiene Aprendí que ser. evolución en alemán y de verdad que hace poco tuve una cena con amigos del colegio, de aquel colegio, y siempre hay algún momento para apreciar cómo nos educó a todos. La evolución, él nos decía, una de las muchas cosas que recuerdo lo que nos decía es, cuando tengáis hijos, lo mejor que podéis hacer es ponerles todo tipo de estímulos cuando son lo más pequeños que sean. Músicas, brillos, objetos que se mueven, es decir, todo va a alimentarle la cabeza. O sea, si les pones en una habitación oscura 20 horas al día, es lo peor que le puedes hacer. Y sin duda es cierto. Es el momento en el que se construyen las neuronas. No solamente son los genes, es también a qué debe prepararse cuando es un bebé. Bueno, sí. O sea, tú piensa en la complejidad que hay en el mundo de los embarazos, que la gente que pasa hambre durante el embarazo afecta a sus nietos. El metabolismo de los nietos depende de cuánto hambre pasaron sus abuelos entre la ovulación y el embarazo, sus abuelas. O sea, es eso. O sea, no solamente el ser humano ha evolucionado, o cualquier otro ser vivo, sino que probablemente ha evolucionado la capacidad de cambiar rápido según las circunstancias. Cambiar rápido, gracias al cerebro, puede ser aprender a correr porque vivimos en un mundo en el que hace falta correr, o aprender a luchar porque vivimos en un mundo en el que hace luchar, o aprender a hacer armas porque es más fácil que aprender a luchar. O también puede ser una evolución adaptada a cambiarse en 2 generaciones o 3 generaciones. Es decir, en 3 generaciones, o sea, probablemente en 10 generaciones, si nos vamos a vivir al desierto, seríamos negros. No más de 20. Sí, bueno, a ver. Y no lo seríamos todos. Pero y no lo seríamos africanos. No nos cambiaríamos de raza. Evolucionaríamos nuestra raza. ¿Pero tú crees que una mutación así aleatoria se puede producir tan rápido? No. Yo creo que no. La mutación aleatoria no, pero probablemente sí que existe cierta tendencia. O sea, la tendencia a tener cáncer de piel, alguien como yo, o sea, mis genes no aguantarían en África 2 generaciones. Y los míos ni 2 horas. No, pero bueno, tú eres mallorquín, tú te has criado al sol. Odio el sol, lo odio, con todas mis fuerzas. Vale, eres mallorquín, pero eres escritor, de acuerdo, te entiendo. Pero lo que quiero decir es que es un experimento que acabaremos viendo. Probablemente con gente de raza negra que vive en países como Finlandia. Bueno, pero claro, eso es otra cosa. O sea, eso es algo que podremos ver, pero claro, la globalización impedirá que les dé tiempo a adaptarse sin que conozcan a alguien que puede ser de la misma raza, que viaje o lo que sea. Eso también es fascinante. Bueno, eso es una cosa que no sé si dije el otro día, pero... Abascal es moro. Milanzacel. O sea, en una situación, ahora imagínate, desaparece la civilización. Volvemos a ser eso, en el desierto, cazadores-recolectores. No en 10 generaciones, en 2 generaciones desaparecen un montón de enfermedades.
desaparece un montón de enfermedades, desaparecemos nuestro perfil, desaparece por completo. Totalmente. O sea, Nosotros somos un puto accidente. sí, nosotros O sea, hemos sobrevivido pésima forma física y miopes. sobrevivir entre miopes. Bueno, ojo, fíjate, de toda la gente a la que le he oído hablar de estas cosas, esto se lo he oído a Octavi Pujades, que es un actor que está buenísimo, ¿vale? Pero estudió medicina y el tío, me acuerdo de oírle decir que una de las cosas que le gustaron mucho de lo que aprendió en la facultad fue que los miopes son los que hacían las flechas en los cromañones y los neandertales. O sea, toda esta gente, muchos grupos de esta gente probablemente destinaron a los miopes a hacer algo con las hormigas o a afilar puntas o a trabajar en... O sea, que había utilidad. Probablemente no somos un accidente del estado de bienestar de los últimos 2000 años, sino que teníamos cierta utilidad en cierta época. Exacto. Y probablemente también los miopes tenemos cierto tipo de autismo que está totalmente normalizado y por eso no lo llamamos parte del espectro, que nos lleva a un tipo de creatividad distinta a los que no son miopes. Bueno, la miopía cerebral. Eso es Sí. inevitable. Bueno, yo también he oído o he leído que evolutivamente es una ventaja la homosexualidad dentro de las sociedades. Uh-huh. Porque es como alguna cosa he oído, sí. Porque lo primero, es una persona que se puede cuidar de crías que no son suyas. O sea, puede colaborar. No, claro, la adopción. Y que no sé dónde leí y prefiero no meterme en el tema porque igual era un texto de Ratzinger, ¿sabes? Pero me parece totalmente lógico. O sea, yo creo que todas las cosas que existen hoy en día es porque en algún momento han sido no útiles, pero bueno, hay cosas que no. Hay cosas... No, a ver, no. Hay un gusano que solamente come ojos humanos que no es útil. No. O sea, la evolución puede ser muy jodida. La evolución es una hija de la gran puta. Sí. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que todos los rasgos que ahora mismo nos parecen defectos a determinados sectores de nuestra sociedad son cosas que o bien la naturaleza no ha querido quitar, o bien no ha sabido, o bien ha querido poner. Es que la evolución... Y se haya querido poner. Hay un vídeo de Richard Dawkins por YouTube de hace 10 o 12 años, cuando todavía estaba bien, pues que tuvo un ictus y entonces ha tenido un declive muy gordo en todo lo que opina. Pero el pobre, no, lo digo con toda la pena. Sí. Pero hay un vídeo en el que improvisa 3 razones por las que la homosexualidad podía funcionar. Por ejemplo, un harén en el que todas las hembras están con un macho y el resto de los machos están satisfechos en todas sus necesidades entre ellos. Y que, ¿por qué no se puede descartar que hubiera culturas protohumanas así? Es decir, es como un equivalente al funcionamiento de las hormigas, de alguna manera, pero con un concepto de manada de monos. Claro. De monada. Pero es que mucho antes de la religión, o de la religión organizada, evidentemente, pero antes de la espiritualidad y esto, hemos sido utilitaristas. Es decir, si había un miope que no podía ir a cazar porque se lo comía hasta un gato, pues venga tú, tontito, hacer puntas de flecha. Igual eso fue una ventaja para conquistar a otra tribu. Si había uno que era cojo, pues mira, este tío puede hacer vasijas, puede hacer ceniceros de barro. Pues, lo más importante en el año 30.000 a.C. en los ceniceros de barro. y vasijas con un asa. A mí me flipa el pollaviejismo
de ver cerámicas de tías con el culo y las tetas enormes y pensar que son un rito de los dioses de la fecundidad y movidas así. No, macho, es porno, es gilipollas, Claro, es porno. Claro que sí, joder. Es porno, o sea, se hacían pajas con esto porque estaban cazando y las mujeres igual estaban en la cueva o vete tú a saber qué. Pues sí, O igual era un regalo que le hizo, que hizo una mujer a un hombre o vamos, es que... Ay, era el interview de la época. Yo estoy convencido de que la primera señal inteligente extraterrestre que recibamos será porno. Porno extraterrestre. De forma accidental, además. O sea, te recomiendo un episodio de South Park llamado Cancelados, que es precioso y hay porno alien. Hay una especie de orgía entre borrachos aliens y luego al día siguiente se arrepiente profundamente. ¡Oh! Introdujiste tu Rorlos en mi Rorlos. Yo creo que si viéramos pornografía... Fotopolien. Vividor. Si viéramos pornografía alien, intuiríamos que es pornografía o homicidio. O sea, no sabríamos... Tú ves una mantis y dices, esto le está atacando o se lo están pasando bien. Probablemente las dos cosas. Sí. Con la mantis pasa.